Ya, ahora sí. Ya. Este es medio distinto hacia al que está, creo que... Me habéis mandado otra prueba aparte, ¿cierto? Sí, Era como una pauta. sí. Ya. Mira, en la pauta, fíjate que aparece como el problema uno que hicimos ayer, que si era eh, subarmónica, cumple el principio del máximo. Eso lo hicimos ayer, ¿cierto? En la pauta. A ver, déjame ver. Claro, o sea, a ver, en este que tiene pauta, sí, era como ya mayor o igual a cero, se cumple el principio del máximo, lo mismo para el menor o igual a cero. Y bueno, hicimos como la A y la B. Luego habría que hacer Claro, como usar la fórmula de la función de las radiales de la Laplaciana. claro. Y entonces, mira, la A, convérsame tú cómo se hace. Ya, entonces vamos a hacer el certamen uno del año pasado, el Sí, que tiene pauta. sí, sí. O sea, en realidad, porque es la misma de los círculos de Hadamard, pero trae la parte anterior, así que es como... O sea, que Ya, tenéis que... Sí, pero vamos a hacer este primero. ya. Ya, entonces dice que mostrar que si U es C2 y continua la frontera satisface que es super armónica, mayor o igual a cero es super armónica, ¿cierto? Sí, no, subarmónico. Subarmónica, ya. Porque recuerda que el sub es con el menos. Menos igual a cero. Ah, ya, Pero como ya, este ya. está positivo, te cambiarlo. Ya, entonces, si es que O es sub, donde tenemos un conjunto abierto y conexo, se cumple el principio del máximo. Ya. Eh, entonces, indicación, mostrar desigualdad de la media para U. Bueno, era lo mismo, ¿cierto? Nos dábamos la función phi, Ujú. que la derivada de esta función phi era Rn partido n de la integral de la media en la bola del Laplaciano de U. Y como eso es mayor que cero, sabemos que la función es creciente. Claro. Nos tomamos un t o un w, lo que sea menor que un r. Hacemos la desigualdad con el límite. Como el límite cuando tiende a cero es u de x, y Ujú. ese va a ser menor o igual al r porque es decreciente. Y el phi de r lo reemplazamos en la función phi y luego integramos y ahí llegaríamos entonces a lo que queremos. Ya, perfecto. Eso es solo para mostrar la indicación. ¿Eso cómo te ayuda entonces para mostrar el principio del máximo? Ah, ya. Para ahora mostrar el principio del máximo, bueno, usando eso, ya teniendo eso listo, eh, nos tomamos un x0 que cumple esa propiedad, entonces vamos a tener que el x0 va a ser menor o igual, ¿cierto? O sea, nos tomamos un x0 que suponemos que es máximo Claro. em, en el conjunto, entonces a ese le llamamos m, entonces tenemos que el máximo de B en todo el conjunto, incluida la frontera, es M. Entonces nos tomamos esa desigualdad, luego sacamos, o sea, nos tomamos la desigualdad en el x sub 0, sacamos el x sub 0 de la integral de la media en la bola, esta integral valdría 1 y por lo tanto ahí tendríamos bx0, que eso es de nuevo m, entonces ahí tendríamos la cota inferior y superior y tenemos entonces que el, que el BDI ahora vale M para toda una bola. Ya. Y ahí después había que hacer la weá de que no me quedó así como 1000% claro, pero igual como que yo creo que estaría bien que eso de tomarse un conjunto A, que eso es esta función B de X cuando toma el valor M. Ya, Entonces parémonos ahí un veíamos, poquito. ¿sí? A eran los X en omega, X en omega tales que P de X es igual al máximo, ¿cierto? es igual al máximo. Ya. Entonces aquí nos preguntábamos si es que A era cerrado y decíamos que era cerrado porque el B tiene esta función inversa que es continua y nos tomábamos el singleton M Ujú. y, y la inversa de una función, la inversa de un cerrado de una función continua es cerrado también. Entonces decíamos que A es cerrado. Claro, ya. Esta como tal no es la inversa, sino que es la preimagen. Ah, ya, la prima. Perfecto. ¿Ya? Ese es el argumento, así que- Ya, entonces es cerrado. Después A es era cerrado. abierto.
¿Y eso por qué? Era abierto porque teníamos esta bolita, teníamos toda una bola que estaba contenida en A, Claro, eh, en A y por lo tanto decíamos que era abierto. claro, eso te dice que existe un radio mayor que cero, tal que la Tal bola que de centro x0 radio r, que este era el que estaba te diste que contenida era en máximo, A. Ajá. está contenida en A, y eso significa ser abierto por definición. Sí. Ya. ¿Para qué habíamos hecho eso nosotros? Para decir ahora que como el A es conexo, Ujú. y al ser abierto y cerrado tenía que ser o vacío o el mismo conjunto, y como ya estaba el x0, sabíamos que era el mismo conjunto. Ya, perfecto, entonces esto no puede ser, y esto sí. Entonces, acabamos de ver que el omega son, Todos los, es el A, son los X en omega tal que el B de X fuera M. ya. Y ¿Qué me eso, dice eso entonces? eh, bueno, que el omega es A, Ujú. son los dos iguales, y, y por lo tanto, eh, bueno, si es que el omega siempre vale M, entonces omega es, o sea, que B es una función constante, B es constante. Claro, y si es constante, ¿qué pasa con los Entonces, máximos? eh, claro, los máximos tienen que ser iguales en tanto en la frontera como en el interior. Ya. Entonces, ¿qué parte de ahí no quedó clara? A mí lo que no me... Bueno, primero, arriba, un poquito arriba, ya, cuando decimos que el M es cerrado, ¿por qué decíamos que el M es cerrado? Porque, o sea, no, el M no es cerrado, sino que el singleton M es cerrado. Ya. Porque es un conjunto de un elemento, pues, es un puntito. Ah, ya, ya. Tenemos un puntito, ya. Ya, ya, ya. Sí, no lo había entendido bien. Ya. Entonces tenemos este conjunto, ya. Y esto es, ya, sí, 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 como que no lo tenía tan claro, o sea, realmente la definición, pero yo creo que en realidad es eso, o sea, como que es cerrado porque tengo la preimagen de este conjunto y este conjunto es cerrado y por lo tanto el A también es cerrado. Eso, Claro. Y con eso te voy a decir que es la preimagen por una función continua, la B es continua. la vez continua, claro. Ya, ¿Ya? estamos. Eso Sí. básicamente. Ujú, Ya. La B. eh, ¿A qué se referirán ellos con un resultado análogo para el ahora cuando es menor o igual que cero? ¿Qué debería obtener? ¿O cómo lo harías? eh, ya, el resultado análogo para menor o igual que cero, entonces ahora tendría que en vez de sacar los máximos, sacar los mínimos. ¿Ya? ¿Pero cómo llegáis a eso? Ah, ya. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, haciendo lo mismo, solamente que ahora en vez de la función de que sea creciente, va a ser decreciente. Sí, podéis seguir lo mismo, Ajá, pero es largo. En cambio, claro. nosotros sabemos, ¿ve? Sabemos que siempre que nosotros tengamos esto, le voy a poner otro nombre a la función, de b, por ejemplo, Ujú, si es positivo esto, entonces nosotros sabemos que el máximo en todo el conjunto de b es igual al máximo en la frontera. Eso ujú, siempre, 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 que sea positivo esto. ¿Ya? Pero ahora nosotros tenemos lo siguiente. Ahora nosotros tenemos que el laplaciano de u es menor o igual que cero. ujú, ¿Cómo nosotros ocupamos esto a partir de esto de acá? Bueno, podríamos multiplicar por menos uno. Entonces me queda menos el laplaciano de u mayor o igual que cero. ujú. Perfecto, tengo algo mayor o igual que cero. Pero me Ah, está ya, poniendo este menos, ¿cierto? Ah, pero el claro. laplaciano es lineal al final. Porque son derivadas, separa, suma, resta. Entonces, esto es lo mismo que el laplaciano de menos u Menos U. mayor o igual que cero. Y ahí Entonces, tengo lo ¿qué, mismo. qué, qué cumple esto? Que el Que máximo de menos U de en el menos u. conjunto es igual al máximo de menos U en la frontera. ¿Y qué es el máximo de menos una función? Claro, el mínimo. El mínimo. Ah, ya, ahí está ahora.
más directo. Claro. Ya, ya, ya. Perfecto. Ya, ahora entonces vamos con el certamen como tal. ¿Cómo tal? Ya. Ya, Bueno, pregunta C. Ah, ¿qué pasó? no, eso. Ahora vienen las series. Ya. Vale. Ya dice usar la fórmula de la Laplaciano en radiales para encontrar un CDA. Entonces sería encontrar CDA tal que Laplaciano de b de x es igual a esa cosa que tenemos que encontrar por un x a la a menos 2 con un x distinto de cero. ¿Ya? Y acá el b de x es igual a x a la a con a lo real. Entonces nos están Ya. diciendo básicamente, y el b es esto, y nosotros le sacamos Laplaciano, nos va a quedar algo de este estilo. ¿Ya? Ujú. Entonces hay que encontrar esto de acá. Vale. ¿Te acordás que el Laplaciano de esta cosa era más o menos feo cuando lo hacíamos en las coordenadas x y z? Ujú. Entonces, lo que uno hace es pasar a radiales. Entonces, el b, que depende de x, depende radialmente de x, ¿cierto? Sí. Que es lo mismo que decir que depende de un radio. Ujú. Entonces, esto sería un radio al alfa, o sea, a la a, ¿cierto? Entonces, nos vamos a quedar con esta expresión de acá. Ay, porque sería un radio elevado a. Porque el radio recuerda que es esto. Y acá tengo esto de acá. Ah, y ahí tenía, ya, la estoy dibujando ya. Sí, sí, sí. Ya, entonces, vamos a quedarnos con esto. Que b de r es Ujú. r a la a. Ya. Entonces, nosotros tenemos que calcular el Laplaciano en radiales, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo era el Laplaciano en radiales? Ok. En las presiones radiales, eh, a ver, saquemos primero la primera derivada. O, No, o imposible. hay que acordarse por fórmula. Sí, pues. Acuérdate que era r prima prima. O sea, eh, perdón, sería b prima prima ya, más b prima prima más b prima, o sea, n-1 partido r b por prima. b prima. Ya. Bueno, se te puede olvidar esta hora, Sí, sí. sí, 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 no, sí, 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 ya. Ya. Entonces, de acá, ¿cuánto sería el b prima prima? El b prima prima sería el a por a-1 por r a la a-2. Que sería, corto, la voy a poner n chiquitita. N menos uno partido en r. ¿Y a cuánto sería el b prima? Ahí sería por a por r a la a-1. Entonces fíjate que acá me queda a menos uno r a la a menos 2. Aquí me queda más a por n menos uno r a la a menos 2, ¿cierto? Sí. Entonces voy a factorizar eh, una a la r menos 2. ¿Qué me va a Ujú, quedar? A por a menos uno más a por n menos uno r a la a menos 2, ¿cierto? ujú, Después acá me convendrá simplificarlo, ¿no? Déjame ver acá si tengo algo. No, me conviene mejor factorizar una, ¿cierto? A por a menos uno más n menos uno ujú, r a la a menos 2. Y esto sería a por a más n menos 2 ujú. a la, perdón, R, a la a menos 2. ajá, Entonces la r es lo mismo que el valor absoluto, ¿cierto? ujú, Entonces aquí yo tengo que Laplaciano de b sería esta a por a más n menos 2 por el valor absoluto o la norma de x a la a menos 2. Ah, y ahí tenéis tu C. Esto es CDA. Ya. Mm,
Igual ahí depende del n, ¿ah? Sí, pues que es un numerito de la dimensión nomás, po. Ah, ya, este va como fijo. Sí, pues. Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Ah, ah, sí, pero Ya. ya, Eh, tenemos ahí. ya después dice, suponga ahora, y el resto de la pregunta, que O es suave en Rn, la dimensión es mayor que 2 y satisface que es, esa sería súper armónica, ¿cierto? Superarmónica Y es positiva. y dispositiva. Sí. Entonces dice D. Muestre que MD, o sea, que básicamente el mínimo de X igual a S, de U de X es igual al mínimo de X menor o igual que S de U de X. Y esto lo definen como MDS. ¿Ya? Ujú. Quiere decir que independiente del S, esto siempre se tiene que cumplir. Em, ya. ¿Qué tienes tú con el mínimo? Eh, ¿Cómo que tengo yo con el mínimo? A ver, para hacer esta weá, ¿qué tengo yo con el mínimo? Claro, algo que te ayude, así, o que te lo grite directamente. Eh, a ver, espera, muestra que tengo eso. Bueno, a ver. Yo partiría así, bueno, ocupando primero lo anterior, porque la ablazón de 2 menor que cero, entonces es subarmónica, es superarmónica, y si es superarmónica, entonces podemos hacer la desigualdad con la propiedad de la media, ¿o no? No, pero es que aquí queremos hacer un mínimo. Claro, ¿no te sirve la propia de la media? Claro. Eh, mm, bueno, habría que ocupar la parte A, o sea, con lo anterior también, o sea, con el La B, parte A o la parte B. la parte D. Claro, entonces por B, Por B, ¿cierto? Como tenemos que la ablazón de B es menor o igual que cero, tenemos que el mínimo se cumple claro. Y este es el mínimo en la frontera. en la Ya, fíjate frontera. que el conjunto omega es arbitrario, ¿cierto? Sí, para O sea, cualquier en omega. realidad no es como arbitrario porque es lo único que te pide es que sea abierto y conexo. Ujú. Ya. Entonces, fíjate que tenemos casi todo igual, excepto los conjuntitos. Ya. ¿Qué cosa sería este conjunto de acá? ¿De qué otra forma lo puedo escribir? O mejor este primero. Ya, ese conjunto, ese sería un... ¿cómo de otra forma podría que ese menor? Bueno, es que ese es un radio. Es un Claro. radio menor o igual a S, entonces sería una bola Ujú, centrada en cero con radio S. claro. ¿Y este qué sería? Esa sería la frontera de la bola, de centro cero y radio S. Claro. Ya, entonces, mira, fíjate. Cuando esto se cumple es cuando el omega es abierto, conexo. Esto conexo. ¿Las bolas son abiertas conexas? Eh, sí, yo diría que sí. ¿Ya? Entonces, tomando omega igual a la bola, tendríamos el resultado, porque sería que el mínimo en toda la bola, que sería esto de acá, Ujú. es igual al mínimo en la De- frontera que se escribe así. Ajá. Y ahí está. Ya está. Perfecto. Ya. Wow. Ya, maravilloso. Perfecto. Y ahora pregunta C, D, La D. la D. También se llama D. La R. Ah, sí, la E. O sea, esta Esta sería sería la la E en E. teoría, ¿cierto? La D. La E. Ya dice, encuentre C1 y C2, tal que yo tengo esta phi, que depende de un radio, ¿cierto?
Y esta la definimos como C1 más C2 x a la 2 menos n. Y esto es igual a m de x. Ujú. Dice para x igual a R1 y x igual a R2. O sea, cuando tenemos como un anillito. ¿Ya? Esto sería R1, por ejemplo, y esto de acá afuera sería R2. Ujú. Ya. Entonces tenemos que básicamente encontrar cuál es la constante C1 y cuál es la constante C2 para esos dos valores. Pero esos dos Son dos valores. constantes, así que necesito cuántas ecuaciones. No. Perfecto, entonces. Demostración. Fíjate que la primera, Ujú. cuando el X vale R1, sería aquí C1 más C2 R1 a la 2 menos n. Ujú. Y la otra sería C2, o sea, C1 más C2 R2 a la 2 menos n. Ujú. Este es mi sistema de ecuaciones. Espérate, Igual a m claro, r igual uno a m de R1 igual a m de R2. Ya, entonces de aquí de la primera, por ejemplo, esta va a ser 1, esta va a ser 2. De uno yo sé que el C1 es igual a m de R1 menos C2 R1 a la 2 menos n. ¿Cierto? Ujú. Entonces reemplazo ese C1 acá abajo en la 2. Entonces acá en 2 me quedaría que C1, que vale m de R1 menos C2 R1 a la 2 menos n, más C2 R2 a la R2 2 menos n, es igual a m de R2, ¿cierto? Ujú. Entonces aquí voy a factorizar el C2. Ujú. Entonces aquí me va a quedar C2 factor de, y me va a quedar R2 a la 2 menos n, menos R1 a la 2 menos n. Voy a pasar el m de R1 al otro lado. Entonces me queda m de R2 menos m de R1. Ujú. Y aquí me queda entonces que el C2 es m de R2 menos m de R1. Aquí está dividido entonces en R2 a la 2 menos n menos R1 a la 2 menos n. Ujú. Entonces tengo el C2 y tengo que reemplazarlo Y aquí en el por C1, ¿cierto? el segundo. Ya, entonces, déjame ver aquí en los cálculos. Entonces ahí tendríamos c1 más c2, que vale precisamente esta diferencia. En realidad no me interesa tanto encontrar explícitamente el C1. ¿Por qué? Ah, ya. Porque recuerda que la phi de x era C1 más C2 x a la 2 menos n, ¿cierto? Ajá. Pero el C1 era m de R1 menos C2 R1 de 2 menos n Ujú. más C2 de x a la 2 menos n, ¿cierto? Ujú. Entonces aquí me queda m de R1 más C2 y voy a poner x a la 2 menos n menos R1 a la 2 menos n. Y ahora reemplazo el C2, po. Ya, porque C2 era, mr2 menos claro, mr1 ujú, partido r2 de 2 menos n menos r1 de 2 menos n. esto tiene que ser por x 2 menos n menos R1 2 menos n. Y ahora si yo voy y junto todo este choclo en una fracción, me va a quedar m de R1 R2 menos, o sea, R2 2 menos n menos R1 2 menos n eh, más m R2
menos m de R1 y todo esto x 2 menos n menos R1 2 menos n. Entonces todo esto dividido en R2 2 menos n menos R1 2 menos n. Ujú, Ya, el tema es que ahora reordenando un poco, bueno, no es tan difícil verlo en realidad. Este de acá me va a quedar por eso, ¿cierto? ujú, Se lo voy a poner acá al principio. M de R2 x 2 menos n menos R1 2 menos n. ujú, Ya, entonces fíjate que acá, cuando multiplique este, se me va a cancelar este con este de acá. ujú. Entonces lo que me queda ahí va a ser más m de R1. Aquí me va a Ok, quedar R2 R2. 2 menos n menos x 2 menos n. ¿Sí? Espera, MR1, ya sé. Entonces, Y ahí está lo que pedían, básicamente. em, O sea, ya. no, no tan así, sino que ¿cacha que hay un ms mayor o igual que algo? Sí. Ya, también el orden de las cositas al final. El de esto de acá, está bien. Ya, entonces, eso es en la parte D. Si veis la pauta, Ujú, debería estar todo bien. Ya, aquí vienen los problemas. Parte F, yo no sé acá, porque, mira, vamos a hacerlo suponiendo que entiendo lo que pasa. ujú, Me dice F. Dice finalmente usar el principio del máximo. Usar principio del máximo. Entonces, para mostrar que U es mayor o igual que phi. ujú, En este anillo que es AR1, R2, son todos los X que están entre esos dos radios. ujú, R1 menor que R2. Y lo que hay que deducir, MS, es mayor o igual que esa wea que encontramos hace poco. ujú, Ya. Entonces, lo que hacen acá es lo siguiente. Demostración. Como yo quiero demostrar una desigualdad, lo que intuitivamente tendría que hacer es el principio del máximo y del mínimo, o del máximo o del mínimo, ¿ya? Porque lo ujú, usamos antes en las preguntas anteriores, entonces como menos intuitivo. Entonces, sea W y nos vamos a definir como la resta de esas dos cosas. Eso sería la U menos la phi. Entonces, fíjate que si nosotros demostramos de alguna forma que W es cero, ahí llegaríamos a que, o menor o igual que cero, ahí lograríamos ver que pasa esto. O en realidad no, tiene que ser positivo, la que nos sirve. ¿Ya? Oye, Maxi, por ejemplo, como el principio del mínimo, arriba en la D lo definen entre bolas, como, o sea, como entre desigualdad, así como que el radio es menor o igual a S, no se podrá usar algo así, como en ese contexto, Mm, así como, porque o, claro, o- como, o sea, precis- probablemente sí, po. ¿eh? Claro, probablemente sí, pero ahora te voy a explicar por qué no cacho el argumento que uso. Ah, ya. Ya. Entonces aquí, como uno quiere usar el principio del máximo o del mínimo, lo primero que tiene que ver es si esta cosa es subarmónica o superarmónica, para ver cuál tenemos. Ujú, Entonces uno dice, bueno, le voy a tomar la Laplaciano a esta cosa, y me queda que el Laplaciano de U menos el Laplaciano de Phi. Ya, ujú, esta es la cosa que yo no entiendo. Aquí dicen que el Laplaciano de Phi es cero en A de R1, R2.
el laplaciano de phi, fíjate que sería el laplaciano de la constante uno más la constante 2 por x a la 2 menos n, ¿cierto? Sí. Ujú, sí. Entonces esto sería cero y este sería entonces como el laplaciano de... Perdón, este era así. Esto sería como el laplaciano de c2 x a la 2 menos n. Ya, pero te acordás que en b nosotros habíamos calculado algo así, ¿cierto? Ujú, ¿Te acordás que habíamos dicho, bueno, aquí nos va a dar como un c de a por x a la a menos 2? ujú. Pero no tan así, pues. Porque... Usamos como para funciones radiales de la Laplaciano para encontrar que sea satisface y b de x igual a x de a. Es que... Ah, claro, espérate. Es que, mira, cuando pasaba esto... Un pequeño repasito aquí. Si nosotros teníamos que la b era x a la a, entonces el laplaciano de b era a por a más n menos 2 Ujú, por esta cosa, ¿cierto? ujú. A menos 2. Pero acá, fíjate que la es n menos 2, ¿cierto? Sí, 2 menos n. O sea, 2 menos n. Entonces, cuando yo reemplazo acá, eso va a ser cero, po. Ahí entendí por qué era cero entonces. Acá. Sí. Eh, Ah, ya, ya. claro, porque fíjate que ahora mi nuevo a, sería 2 menos n, po. Mm, Entonces reemplazo esta acá abajo, y te da 0. me da cero. Ya, ahí entendí por qué. Ya, perfecto. ¿Me entendiste tú? Sí. Ya. Entonces esto da cero. Entonces me queda el laplaciano de w igual al laplaciano de u. Pero habíamos visto por hipótesis del problema, o de cierta parte hacia abajo, que esto era negativo, ¿cierto? Sí. Porque dice satisface que la u es laplaciano es menor o igual que cero. Y u es Por lo, positivo. Sí. ya, por lo tanto, la w es La W es sub, 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 súper, super, super, súper super. armónica. Sí. Ya, ¿qué tiene entonces? Que el mínimo de w es igual al mínimo de la w en la frontera, ¿cierto? Ujú, perfecto. Ya, entonces, ¿cómo me ayuda eso a mí? Y ahí podríamos hacer esa weá de las desigualdades para, o sea, con el mínimo de W eh, es menor o igual a, a un W, y ahí reemplazar el W con esas diferencias del U con el phi, ¿o no? Claro, claro, pero espérame. ¿Qué pasa lo siguiente? Que ¿cuánto vale esta cosa en la frontera? Recuerda que W era U menos phi, ¿cierto? Ujú, Ya, U menos phi. Y la frontera en realidad es la frontera de este anillo, pues, del AR1, R2, y este es el AR1, R2, ¿cierto? En ese conjunto estamos. ujú, Entonces son básicamente estos anillitos. Y la frontera sería el anillito de adentro y el de afuera. ¿Sí? ya, hoy ahí cuando tengo el A de R1 y R2 se refiere a la distancia que hay entre la... No, pues sería el conjunto de todo lo que está acá adentro. Eso, claro, eso, sí, Todos los puntitos que están ahí adentro. claro, ya. Ya, a ver.
Ya, fíjate, fíjate. Yo quiero- Claro, porque, a ver, el U. ¿Por qué dice que esto es cero después? A ver, A ver, ayúdame a entender eso, ¿por qué eso es cero en ya, a la ver. frontera? Ya, además por C, ya. Y luego si definimos USA tiene que, por D se tiene que U de X menos phi de X es mayor o igual al mínimo Claro, eso es básicamente por esto, por porque el esto principio es, del mínimo. claro, esto es el W. Entonces ahí Y como eso que, ahí es igual a cero. Ya, ¿por qué entonces? Claro, ¿por qué aquí sería igual a cero? Eh, R1, ¿por qué sería igual a cero? Mm. eh, será Mm. porque, a ver, si nosotros separamos esto de acá, pregunta, ¿esto será igual, mayor o igual que el mínimo? No, espera. Mm. ¿Qué pasa en la frontera? Por ejemplo, en esa de allá afuera. Ujú. ¿Cuánto vale la phi ahí? ¿Cuánto vale la U ahí? En la frontera. Ujú. Eh, Vale MDR1, pues, ¿no? MDR1. ¿Por qué vale MDR1? Ah, por la formulita de acá arriba. A ver. Es que habíamos dicho que MDS era el mínimo en la frontera, que era X igual a S de la U, y esto era igual al mínimo en toda la bola, ¿cierto? Ujú, En toda la... Claro, entonces cuando el S vale R1, ujú. el mínimo... No tiene sentido esa weá. No, estoy hablando mierda. A ver. R1. El mínimo de phi. A ver. Sí. eh, eh, La frontera. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué es la frontera? Mm, Ya, por último, no nos detengamos tanto ahí. ya, sí, esa va a ser la otra pregunta que le hago a la base de Adrián. Ya, entonces fíjate que llegamos a esto. Y aquí Ujú, entonces te queda que U de X menos phi de esta cosa es mayor o igual que cero, entonces la phi de X es menor o igual menor que o la U. igual. K. Eso. Y ahí está demostrado entonces. Perfecto. Ya.
Ya, pendiente entonces. Sí. Ya después dice la pregunta 2. Ya, la pregunta 2 se ve fea y larga. Te Ujú, dice que si la U es C2, 1 en UDT. ujú, Este recuerda que era el dominio de la ecuación de calor, que era como el... Voy a poner omega, porque omega cruz 0T, ujú, una wea así. El cero no lo tomaba, perdón, ahí sí. Donde dice que omega es suave, acotado, bla, 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 lo bonito, ¿cierto? Entonces dice, ahí está la solución de calor. Uso Entonces de dice calor. después, si U es igual a G en la frontera, entonces, bla, bla, bla. Básicamente te están diciendo, demuestre que U de T menos U igual cero y U igual G, esto es en omega T y esto es en la frontera Ujú, T. Esa cosa tiene solución única. Y esto tienes que, entonces, tiene solución única y te dicen que use el método de energía. Use energía. ujú. ¿Ya? Ya. Ah, ya. Entonces, La primera desigualdad es porque cumple la ecuación de calor y la segunda es porque U es igual G en la en la frontera, frontera. Ya. claro. Y Ok. entonces, ¿cómo funciona esta cosa acá? Si queremos ver qué única, ¿qué hay que hacer? Tomarse dos. Entonces sean uno u 2 soluciones. Voy a poner estrellita a esta cosa. De estrellita. ¿Y a qué sigue? Tomarse el W que sea la diferencia. Claro. ¿Y qué cumple W? Ahora cumple que, bueno, W cumple la ecuación de calor, W de T menos eso, ahora es cero y W vale cero en la frontera. Claro. Entonces no voy a T en la frontera de T. Ya, entonces lo que te dice el método de energía, entonces energía, lo que dice, bueno, considera el funcional E de T, que va a ser integral sobre omega Ujú, de la norma cuadrada, x, t, pero solo en dx. Ya, ese es tu funcional. Entonces, a partir ujú, de eso, vamos a tratar de demostrar la unicidad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es derivar esto con respecto a t. Entonces, le voy a poner e' de t. Aquí no te preocupes por si la derivada puede entrar o no, la voy a entrar. Así que sería ya. esto de acá y derivo esto con respecto a t. ¿Cuánto me queda? Sería 2W Ujú. de x de t por la derivada de W. Y ahí Con, estaríamos, con respecto al respecto tiempo. a t. Ya. Ok. Pero fíjate que de la ecuación de calor, para que me paréntesis acá, WT menos Laplaciano W es cero, ¿cierto? Entonces Es cero. WT es Laplaciano W. Ujú, Entonces esto, voy a sacar este 2. Entonces me queda Wx, t por Laplaciano de W de x, ¿cierto? ujú. Ya. Fórmula de integración por parte. ¿Qué pasaba Eso. cuando teníamos un Laplaciano? Ah, ya pasamos le pasamos la derivada al W Claro. y me queda entonces la derivada en este caso sería gradiente, Claro, sería gradiente por gradiente, ¿cierto? gradiente por gradiente, Entonces te queda el gradiente al cuadrado. Que el gradiente lo va a poner como una hessiana aquí. ya, Porque puede tener W, como más de una variable de x. eh, y Y el claro, término de frontera, se cancela, claro, es cero. ¿ya por qué cero? Porque bueno, porque ahí me quedaría, eh, me quedaría W de X, o sea, W de X, t,
por W de X, o sea, por la Laplaciana de W. No, me queda por el gradiente W. Ah, sí, espera, no, a ver, si le quito una, le pongo la otra. Ah, sí, y aquí me queda la frontera. Sí, Claro, la frontera y este vale cero. ese vale ser. Sí. Entonces fíjate que me queda que esto es menos de W de X cuadrado de X. Eh, creo que sí, el profe la pauta, pero creo que esto es un X, T. Sí, no tiene por qué Ah, ¿por quitarle. qué? ¿Qué puso usted? A ver. El weón le quitó la X, o sea, Ah, la le T. puso ahora solamente W de X. Sí, Ya. en realidad no importa mucho. ¿Y Ajá. qué puedes decir tú de esta función? O sea, esta es la derivada. ¿Es positiva, Que negativa? Cero. es negativa, claro. Es Negativa negativa. decreciente. Entonces, E es decreciente. Ajá. Ya, si es decreciente, fíjate entonces que... Se me perdió. Necesita- Es decreciente. Si es decreciente, entonces, si cero, o sea, si el t es positivo, Ujú. entonces, qué pasa con e de t? Claro, E de T es mayor que E de cero. O sea, Menor que perdón, cero. es menor que E de cero. Entonces, pero e de t, fíjate que no deja de ser positiva, po, porque esta era la norma al cuadrado. Entonces, ya por lo menos es positiva. Ujú. Y esto, a su vez, es menor o igual que e de cero. Ya, entonces, te pongo aquí de nuevo la e de t era, o sea, de omega, w cuadrado de x, t de x, ¿cierto? Ujú. Ya. ¿Qué pasa? ¿Quién es e de cero? Eh, E de cero es E de cero. Ah, ya, sería ya de W de X, cero. W cuadrado de X, cero. ¿Y cuánto vale? Fíjate que esto es como pararse en la frontera, por cierto. Claro. Entonces, ¿cuánto vale esto? Ya, en este caso sería cero. Sería cero porque w en la frontera vale cero. Ya. Entonces, esto es cero. Conclusión, Ujú. cero por abajo, cero por arriba. Entonces, la e de t Es cero. es cero. Ya. Entonces, esto te dice que la norma al cuadrado es cero. Entonces, esto te dice que el w es cero. El doble es cero. De ahí. Eh, aquí no sé si tenéis que pegarte el saltito de que es 0 CTP, pero como es continuo, esta weá es cero. Claro. Mm. Mm, No, eh, no, aquí en realidad es cero directamente porque esto es positivo. Entonces es imposible que se te anulen unos términos con otros. ya. Pero bueno, ya esta cosa es cero porque si no decís que es continua, o sea, es CTP y luego saltáis con que es continua. Ya, Ok. pero el funcional de energía siempre funciona así. Deriváis, ocupáis calor, esta conclusión de que la derivada es negativa, entonces es decreciente, y ocupáis esto de acá. De que si es decreciente, cumple esto y así. Ya. Perfecto. Ya, a ver qué viene ahora. Aquí ya resolvimos todo el certamen 2, o sea, el certamen uno de la derivación. Ahora sí nos vamos a las pruebas de Quaz. No, espérate, pues. Ya, Ya, la prueba, hicimos, en teoría, hicimos el primero ya. sí, hicimos el primer certamen, el segundo. Ya, espera, falta hacer este, ¿cierto? Que sería O de t menos o sea, igual a Laplaciano de U a la gama. ¿Es ¿Cuál cierto? cuál estáis viendo ahí? Las pruebas de Ah, Quaz. la pregunta 2. Sí. Uy, Ya. ya ahí sí.
Ya ver, entonces, eso básicamente es como una ecuación de calor un poco rarita, ¿cierto? Porque tenía este Ujú. gamma. Ya dice, primero suponer que U de x, t es B de t por W de x y encontrar las ecuaciones para B y W. Ya, ¿qué significa eso? ¿O te acordás cómo se llamaba eso en Mate 4? O sea, ahí me lo comentaste, pues la separación de variables. Claro, es variable separable. Variables separables. Ya, no sé si te acuerdas cómo se resuelven esas cosas, pero el método es el siguiente. Ya, entonces vamos a suponer que la U se escribe como algo que depende solo de t y algo que depende solo de x. Ujú. Ya, entonces fíjate, ¿qué pasa cuando yo haga U con respecto a t? Con respecto a t, ya me va a quedar b' de t. B' de t, ¿cierto? Espera, 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 espera. B' de t Ya me queda B' de t por w de x. por W de x. Ya, ahora, Ya, ¿qué va a pasar cuando yo haga el el u de laplaciano? x. Ah, ya, el Laplaciano. Bueno, ahí habría que sacar bueno, el Laplaciano de u de t. ¿Eso? El laplaciano de U de x, t. El laplaciano de U, básicamente. Ah, ya, el Laplaciano de u. Ya. Entonces, esta sería. Eh, claro, sería sería el Laplaciano de b, o sea, sería w de x por el Laplaciano de b. No, porque recuerda que el laplaciano afecta a la variable x. Ah, Tú ya, nunca tomas el laplaciano con respecto al tiempo. ya. Y Entonces, sería B, y el laplaciano te afecta solo a la W. ¿Sí? La B es una eh, constante, básicamente. sí, ya, sí, ok. Ujú. Entonces, ahora lo que viene, un momentito, es que aquí hay algo malo. Que me interesa el laplaciano de esta, ¿cierto? Sí. Entonces, primero elevo todo esto a gamma y después le tomo el laplaciano. Entonces, me queda que esto es B a la gamma de t por laplaciano de W a la gamma de x. Y ahí sí. ¿Sí? ¿Bien o no? Sí, vamos bien, sí. Entonces ahora cuando yo U de t menos Laplaciano, o bueno, igual a Laplaciano de U a la gamma, me va a quedar que esto es B' de t, W de x, igual a P a la gamma de t, Laplaciano de W a la gamma de x. De X. Ya. Y ahora lo que uno hace es como juntar todo en un lado variables con variables. Entonces aquí me Ah, queda ya, sí. B' de t, B a la gamma de t, igual a, y vamos a dejar ahí algo al medio, ¿ya? Igual a, y aquí me queda W, no, Laplaciano W a la gamma, Ujú, W a la X, W de X. ¿Ya? ujú, ¿Por qué te dejé algo al medio? Porque uno en separación de variables decía que estas cosas eran igual a una constante, ¿ya? ¿Para qué? Para poder resolver esta EDO y resolver esta EDO aparte. ujú. Entonces uno decía, bueno, esto va a ser igual a una constante mu, ¿ya? Ya. Así funciona hasta acá. Entonces primero vamos a resolver la EDO de acá. Entonces, B' de t, B a la gamma de t, igual a mu. ¿Ya? Entonces fíjate que el B' Ujú, es lo mismo que de B a dt, ¿cierto? ujú, Y esto está multiplicado por uno en B a la gamma, igual a mu. Entonces aquí me queda de B partido en B a la gamma, igual a mu por dt. ujú, por la T, Y ahora integramos, ¿no? ¿Cierto? integramos. Y esto me queda, acá fíjate que me va a quedar un B a la menos gamma más uno partido en menos gamma más uno. Ujú.
creo que está bien. Y acá me queda un mu DT. por t. Ujú. Entonces aquí, ¿qué me interesa hacer a mí? Me interesa uno menos k. Hacer lo mismo ahora con el W, ¿o no? Sí, pero espera, es que aquí me sale una constante de integración, por cierto, porque esta Ah, integral ya. está... Ya, esa constante es solo para seguir la notación del libro, esta le llaman lambda. Ya, podría ser una c, una... la voy a poner lambda yo. Ya. Ya, entonces, despejo b. B a la menos gamma más uno es igual a... Multiplico lo de abajo, entonces sería uno menos gamma por mu t más... Y esta constante la voy a dejar igual, porque Ujú, queda la constante, ¿no? Y ahora para despejar esto, déjame por toc poner primero el positivo, entonces me queda uno menos gamma. Entonces el b de t sería como uno menos gamma mu t más lambda a la uno partido en uno menos gamma, ¿cierto? ujú. Ya. ¿Dudas con eso? No, está bien. Bien, bien, perfecto. Ujú, Ya, entonces ahora lo que hay que resolver es Laplaciano de w a la gamma dividido en w igual a lambda. O sea, a mu, ya. ¿cierto? Y es lo mismo entonces que el Laplaciano de w a la gamma es mu por w. Ujú. Ya, entonces, perdón. ¿Qué decía la pregunta del certamen? Ya, solo era encontrar las ecuaciones. Entonces, primero, pregunta A era encontrar esa y encontrar la de arriba. Ujú. Ya. O sea, pregunta A en realidad es esto de acá. Ah, ya. Ya. Y esto entonces es la pregunta B. Porque después dice resolver para B y luego para W. Entonces, resolvimos para B y B ya lo encontramos. Ujú. Pero fíjate que la pregunta dice y luego para chucha, W igual a X a la alfa. Ujú. ¿Ya? Entonces, básicamente para, Encontrar el alfa. para radiales. Claro. Entonces, va a decir que el W en realidad es un R a la alfa. ¿Cómo sería el laplaciano de W a la gamma, pero de R igual a mu de W de R? Ya. Eh, a ver algo bien. Mm, 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 mm. Ya, sí. Fíjate que esto sería entonces. ¿Cómo sería la laplaciano en radiales? Ahí sería ya alfa por alfa menos uno de R a la alfa menos uno. O lo Más. queremos hacer por variables separadas. Ah, por radial aquí sería, claro, sería la segunda derivada de W, Que sería W a la alfa. Prima, prima. Porque la prima segunda sería prima, lo que está dentro. claro, Más más n a la menos uno partido R de W a la alfa prima, a la gamma, perdón. a la gamma prima. Eso. Ya. Eh, Y ahora reemplazamos quién es W a la gamma. ya, Sería R a la alfa gamma, ¿cierto? alfa gamma, Prima sí. prima más n-1 partido en R a la alfa gamma prima. Ujú. Y esto que no se nos olvide que tiene que estar igualado a mu por R a la W, que alfa. es R a la alfa. Y entonces este sería alfa gamma por alfa gamma menos uno R alfa gamma menos 2. menos 2 más n menos uno partido en R por De alfa gamma alfa R gamma. a la alfa gamma menos uno igual Sí. a mu de R al alfa. Ya, ¿está bien ahí? ¿Está ahí, cierto? Ujú. Perfecto. Entonces fíjate que aquí me va a salir un R al alfa gamma menos 2 y lo puedo factorizar con el de acá. Con el taller. Sí.
Entonces aquí me queda alfa gamma. Y puedo factorizar el alfa gamma al tiro también. Al tiro. Sí. Entonces, alfa gamma, R alfa menos 2. Alfa gamma menos uno Ujú. más Eh, n N menos menos uno. 1 Y me por queda R a la alfa gamma menos 2. menos 2 igual a mu R alfa. Ujú. Ya. Ya, espera, aquí viene un trocazo. Como yo quiero que estas dos cosas sean iguales, fíjate que esto no deja de ser una constante, Ujú. ¿ya? Pero yo estoy diciendo básicamente que esto tiene que ser igual a esto. Ujú. Entonces los exponentes tienen que ser iguales. Claro. Entonces, conclusión, alfa tiene que ser igual a alfa gamma menos 2. ¿Sí? Ah, ya, ok. Entonces de acá saco que el alfa es tirín, 2 dividido en, paso para allá, paso para acá, gamma menos uno. Gamma menos 1. Sí. Ya. Encontré el alfa, po, ¿cierto? Ujú. Eso quiere decir entonces, bueno, si estos dos son iguales, estas dos igual tienen que ser iguales, po. Entonces, también tengo que el mu tiene que ser igual a alfa gamma más n menos 2, ¿cierto? Ujú. Y dos cosas tienen que ser iguales, los coeficientes tienen que ser iguales y también los exponentes. Claro. Ya. Eh, entonces, entonces, la pregunta. Ya. Entonces, si tú te acuerdas, yo tenía que el b de t era una cosa que era como uno menos gamma por mu t más lambda a la uno partido en uno menos gamma, ¿cierto? Ujú. Entonces, nos faltaba este mu. Ese no lo conocíamos. Bueno, ahora lo encontramos, que es el de acá. Ahí está. Ujú. Entonces, este está listo. Ese está listo, ese está listo. Y ahí El gamma estamos. también. Sí. Porque al final, recuerda que la U de x, t era b de t, w de x, ¿cierto? Ujú. Pero el b de t lo conocemos, el que está arriba, y el w de x habíamos dicho que era quién. Era el W de X. Ah, no me acuerdo. X al alfa, po. Alfa. Ah, X al alfa, sí. Sí, sí, sí. Entonces Y con el alfa que ya tenemos. la solución sería esto por x al alfa. Por X al alfa. Y esta es la solución de la U. Ya está la solución. Ya, si quería echarle un ojo, esto está en la página 170, no, espérate, del libro en la 170 de Evans y del ¿Ya? PDF en la 186 parece. A ver, espérame. Déjame. eh, Escritorio. Ah, ya, pero a ver en qué página está. El Prueba, asiento. prueba la 186 en esa weá de que busca las páginas. Ya, es que no. O la 170 del libro, de lo que sale impreso en el libro. Eh, eh, 170. 176. No, la 170. Ah, la 170. Ah, pero es que tú y yo teníamos libros distintos. No, sí, yo tengo, descargué el tuyo. Ah, A ya. ver, Riemann's Problem. No. No. Eh, eh, ya voy a la. Ah, que estoy en la 156 del libro. ¿Tú No, quieres pues la llegar a la 170 del libro. Del, 170 del libro? del PDF es como la 186. Ah, ya, aquí estoy. Ya. Let us next upon the separation of.
Ah, aquí está. Claro. Ya, ¿Y por qué está acá esta weá? porque siempre estoy ahí por mano. Está todo aquí y ya, y entonces el ejemplo, aquí está. Ya. Mm, ya, perfecto. Pero básicamente son los mismos coeficientes. Bueno, te resolví la wea así tal cual está ahí. Ya. Ya, perfecto. Ya. Y. ¿Teníamos pues no quedan más? ¿Queda alguno más? No, eso sería, eso sí, porque sería eso. El siguiente, claro, hicimos el uno y el 3. Sí, también ese lo hicimos. Sí, ahí con eso ya estaríamos. Ya, perfecto. Ya. Oye, Maxi, ¿tú tienes como un tiempo en la semana, así como algún día en la semana? Sí, sí tengo, pero. eh, Como para yo mostrarte así como mis avances. sí, el martes no puedo. El miércoles podría ser. ¿Cuándo tenéis la prueba? El 5. Ah, son en 2 semanas. Sí. Mira, el miércoles tendría que ser temprano, tipo a esta hora. El miércoles tendría que ser ya, a ver. O tarde. Miércoles. O tarde. ¿A qué hora tarde puede ser? Tarde 8 o 9. ¿A las 9? ¿Puede ser a las 9? Sí, Ya, ya acá. Entonces nos vemos el miércoles. ya pues. Ya por Don Maxi. Muchas Ya joven. gracias. Que le Ya. vaya bien. Chao, chao. Igualmente nos vemos. Chau, chau.